Primero que nada, quisiéramos agradecer muy cumplidamente a El Universal y a la alianza con los diferentes periódicos de toda la República del grupo Periódicos Asociados en Red, que son El Debate de Sinaloa, El Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, El Imparcial de Hermosillo y El Pulso de San Luis Potosí, que conjuntamente con la Fundación Miguel Alemán hemos programado esta mesa redonda que tiene como título El arduo camino hacia un gobierno civil, de Calles y Cárdenas a Miguel Alemán. Nos acompañan en el panel distinguidísimos investigadores e historiadores de nuestro país. Está desde luego el doctor Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bienvenido, Diego. María Marpán, investigadora también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Javier García Diego, de la Academia de la Historia y del Colegio Nacional también. Y está por incorporarse en unos segundos la doctora Soledad Loaesa del Colegio de México. La idea fundamentalmente de que esta mesa redonda pudiera realizarse se había estado acariciando desde el inicio del año, pero por las razones que todos sabemos se tuvo que posponer y hasta ahora, con la nueva tecnología que nos permite estos mecanismos de comunicación compartida, la vamos a poder llevar a cabo. Por obvias razones, a la Fundación Miguel Alemán le había interesado analizar el tema de cómo se había podido llegar a la instauración de los gobiernos civiles después de la Revolución Mexicana, porque el primer presidente civil y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México fue precisamente Miguel Alemán Valdés. Pero para iniciar el intercambio de opiniones y de comentarios, vamos a rogarle ahora a que inicie este ciclo de intercambios al doctor Javier García Diego. Si eres tan amable, Javier. Gracias, Alejandro, a los compañeros de la mesa y sobre todo al público que nos acompaña. Voy a hablar yo como historiador y me refiero directamente al título. Dice El arduo camino hacia el gobierno civil y lo fija en De Calles y Cárdenas a Miguel Alemán. Pero nosotros sabemos que el camino fue mucho más largo y por ende más arduo. Siempre los historiadores tenemos el problema de dónde fijar los límites, dónde fijar los antecedentes. Yo pienso constantemente en este poema de Borges, de Jorge Luis Borges, que dice, se pregunta, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Porque realmente la trama de los gobiernos civiles y los gobiernos militares se remonta al nacimiento del país. Entonces, rápidamente yo voy a tratar de llevar esto al siglo XIX, para ver que después de la independencia, prácticamente todos los gobernantes durante la primera mitad del siglo XIX fueron veteranos o del ejército trigarante, esto es exrealistas, Iturbide, Anastasio Bustamante, Santana obviamente, o veteranos del ejército independentista, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Juan N. Álvarez. Hay un corte cuando llega Benito Juárez, y ahí lo que vamos a ver es la escisión dentro del grupo liberal. Hay liberales civiles y hay liberales militares. Juárez pretendía que el gobierno de México estuviera encabezados por civiles como él, luego como Sebastián Lerdo. Sin embargo, los militares estaban resentidos. Ellos pensaban que los verdaderos héroes del triunfo contra los conservadores y contra la intervención francesa eran ellos. Entonces, así es como se rebelan en la Noria, en Tuxtepec, y asumen el poder militares como Porfirio Díaz, como Manuel González, y luego otra vez como Porfirio Díaz. Entonces, en síntesis, salvo Benito Juárez y Sebastián Lerdo y algún que otro
encargado del poder por breve tiempo, interino, provisional, todo el siglo XIX fue gobernado por militares. Repito, salvo los años de Juárez y Lerdo y alguno que otro que estuvo encargado del poder de manera interina. Para entrar al siglo XX, hemos de recordar que Porfirio Díaz intentó heredar el poder a civiles. Su afán era entregárselo al grupo de los científicos. A esto se opuso Bernardo Reyes, y hay quienes suponen que en este conflicto civiles-reyes está uno de los orígenes de la Revolución Mexicana. Obviamente, Madero implicaba un gobierno civil. Por eso vamos a empezar a cuestionar aquí, amigos, si realmente Miguel Alemán fue el primer presidente civil. Yo diría fue el primer presidente civil consolidado. La tragedia es que los primeros presidentes civiles que hubo en el siglo XX, ¿sí?, no se consolidaron. Ninguno pudo, digamos, constituirse en un gobierno estable. En el caso de Madero, es obvio que no pudo establecer un gobierno capaz de mantenerse. No podemos culpar del todo a Victoriano Huerta. Esa es una manera muy maniquea de entender la historia. Madero enfrentó 5 rebeliones, no nada más la de Huerta, y las 5 provenían del sector castrense. Bernardo Reyes, Félix Díaz, Emiliano Zapata y Pascual Orozco del sector castrense revolucionario. Eran líderes militares revolucionarios. Y finalmente el cuartelazo de febrero. Entonces, hemos de decir que había dificultades para consolidar gobiernos civiles con el inicio de la Revolución Mexicana. En la otra fase de la revolución, y no sé si lo voy a hacer muy rápido para cumplir con esta primera encomienda de hablar por unos minutos y luego volver a estos temas, la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza, tiene un doble avance civilista, yo diría. Uno, el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente es ya un traspaso del poder de los militares a los civiles. ¿Por qué? Porque fueron mucho más los civiles que los militares. Cerca de 70 abogados, 69, muchos de ellos con experiencia legislativa, los famosos renovadores maderistas, más ingenieros, más médicos, más maestros, periodistas, en fin, los militares de los 200, casi 40 diputados al Congreso Constituyente, no llegaban a la treintena. Y muchos de esos militares tenían un carácter de militar en tanto que habían participado en la lucha, pero no lo eran. Yo no voy a llamar militar a Francisco Mújica o Heriberto Jara, eran líderes obreros o ideólogos. Y otros eran militares de escritorio, jefes de Estado Mayor, jefes de detalle, en fin. Luego, una vez restaurada el orden constitucional, quedó el país obligado a elegir todos los puestos, del más humilde presidente municipal al presidente de la nación, pasando por gobernadores, congresos locales, Congreso Federal, todo esto en 1917, una vez promulgada la Constitución. Esto significó el paso de autoridades militares preconstitucionales al paso de autoridades civiles electas, y este proceso no debe ser olvidado. Y concluyo en esta primera intervención diciendo que en 1920, sabemos todos, se está cumpliendo el centenario de ese proceso. Venustiano Carranza desechó las aspiraciones de Álvaro Obregón, de Pablo González, y trató de que la presidencia quedara en Bonillas, un civil. De hecho, Carranza se había levantado en armas en 1913, Plan de Guadalupe, para restaurar la presidencia de un civil en contra de la usurpación de un golpe castrense como fue el de Victoriano Huerta. Pero Bonillas no pudo llegar a la presidencia, y aquí yo quisiera concluir con la siguiente afirmación: aunque el civilismo sea un principio aplaudible, aunque sea políticamente correcto e históricamente necesario tener gobiernos civiles, ¿sí?, cuando se trata de imponer o se trata de promover de manera prematura, y subrayo de manera prematura, y en ese momento lo era, la institución por excelencia era el Ejército Revolucionario, como toda propuesta política que es prematura, termina siendo fallida. Yo aquí lo dejaría, compañeros, Alejandro,
con ganas de volver a intervenir también con perspectiva histórica. Antes de pasarle la palabra a Soledad Loaiza, que le damos la bienvenida a esta mesa, valía la pena nada más, a mi juicio, recordar dos cosas, Javier, de lo que tú muy interesantemente has señalado. Una, que Madero efectivamente era un convencido civilista, tan es así que el primer capítulo de su libro, las La sucesión presidencial. se llama así, el militarismo en México. Me voy a permitir nada más leer el primer párrafo. Dice, el militarismo en México, considerando que es el militarismo la causa directa de la situación en que nos encontramos, sería muy conveniente principar por estudiarlo con detenimiento. Eso es lo que escribe Madero todavía antes de efectivamente de llegar a ser presidente electo. Él, como todos ustedes saben bien, cuando entra a México como líder de la Revolución Triunfante, por lo menos después de la batalla de Ciudad Juárez, designa un primer gabinete y en ese gabinete nombra a Venustiano Carranza como secretario de guerra. O sea, es un civil el que está en el ministerio. Era obviamente una intención, como dice Javier, pero conviene recordar que Madero, al igual que Carranza, lo que querían evitar era que los militares triunfantes o triunfadores utilizaran esa circunstancia para encumbrarse en el poder. Ahora le pediremos entonces a Soledad que nos haga favor de tomarse unos minutos y también darnos sus luces al respecto. Muchas gracias. Primero, una disculpa por haberme retrasado un poquito, pero ya estoy aquí. Bueno, a mí lo que me gustaría retomar es la idea esta que presentó Javier, de que Miguel Alemán no es el primer presidente civil en el siglo XX. Me parece que es relativamente cierto. Es un presidente civil, pero ya con una... no es el primero, pero ya desde que él llega al poder, el ejército está muy debilitado. Y está muy debilitado porque desde Lázaro Cárdenas, por lo menos, empiezan a reducirle el presupuesto. Hay la intención de desmilitarizar la política, creo yo. Hay la intención de pasarle el poder a los civiles. Incluso Manuel Ávila Camacho mantiene esta política de reducir el presupuesto del ejército y estamos en un momento en que el ejército está en guerra. Yo creo que es el único ejército en el mundo que durante la guerra le bajan el presupuesto. Y Miguel Alemán sigue con esta política. Srimerin introduce una diferencia muy interesante entre los militares y el ejército. Y él señala que lo que hacen los presidentes es debilitar al ejército, pero favorecer a los militares. Y efectivamente hay como una selección de ciertos militares que van a ocupar puestos importantes. No hay que olvidar que el PRI tuvo presidentes militares hasta Díaz Ordaz. Díaz Ordaz es el primero que designa a un civil, que es Carlos Madrazo, pero antes de él todos son generales, empezando desde luego por Sánchez Taboada y terminando con Coronel Rosal, creo que es el que precede a Carlos Madrazo. Y eso es muy interesante porque es una manera de, si se quiere, compensar la exclusión de los militares de la competencia política, pero al mismo tiempo reconocerles un papel importante en la política. Yo creo que lo que ocurre es que hay un proceso de politización del ejército y desmilitarización de la política. O sea, no es enteramente despolitización del ejército, no creo que eso es lo que ocurra. Lo que ocurre es que se politiza el ejército se vuelve prácticamente una pieza más del régimen del PRI, y en ese sentido es un ejército politizado. Y hay una desmilitarización de la política en la medida en que no es realmente como corporación, no juega un papel importante dentro de la sucesión, por ejemplo, presidencial, a partir de Miguel Alemán. En ese sentido, Miguel Alemán sí representa un corte importante en relación con el pasado. La intención de volver de los militares la veo yo en Enríquez Guzmán y en una parte importante del ejército. Me llama muchísimo la atención que muchos historiadores consideran la campaña de Enríquez Guzmán como un intento democratizador. No veo por qué ni por dónde.
será porque nada más está en oposición a un gobierno autoritario, pero verlo como un ejercicio, como un intento de democratización me parece un poco excesivo. Yo diría al contrario que Enríquez Guzmán representaba dar un paso atrás en ese proceso de desmilitarización de la política. El otro punto que me gustaría señalar es que los presidentes expresan su opinión respecto a la participación del ejército en la política de manera muy explícita y muy abierta. Por ejemplo, Manuel Ávila Camacho, en un discurso que pronuncia después o una vez que Enríquez Guzmán anuncia su candidatura, dice que la participación o que las riendas de la política no deben de estar en las manos ensangrentadas del militar, una cosa así que es una figura bastante repulsiva la que presenta Ávila Camacho, repudiando la participación o repudiando a los militares en el poder. En cambio, Lázaro Cárdenas en sus apuntes, en un momento dado escribe: los militares llegan a ser mucho mejor gobernantes que los civiles, no necesariamente garantizan un buen gobierno civil. Y por último, me gustaría señalar cuándo creo yo que efectivamente el ejército o los militares del ejército pierde totalmente la esperanza de volver al poder. Creo que esto tiene que ver con algo, con un acontecimiento, con un episodio en el que está involucrado el ejército que le representa un costo muy alto para su prestigio y para su imagen pública. Y ese es la matanza de León, Guanajuato, en enero de 1946. En ese caso es muy interesante lo que ocurre porque la reacción es una reacción muy violenta en contra del ejército. Todavía es presidente Manuel Ávila Camacho. Hay una protesta postelectoral en León, Guanajuato. Interviene el ejército, rodea la plaza y hay una balacera espantosa en la que muere un número indeterminado de personas, pero son muchas, incluso niños. Me dio por leer los expedientes que tiene el Archivo General de la Nación de los documentos que le mandaron al presidente y me impresiona mucho la imagen que utiliza uno de los testigos que dice: hasta los niños les disparaban, se habían subido a los árboles y caían como pajaritos, sí, porque le dispararon a todo el mundo. Ya, entonces, ese episodio es muy costoso para el ejército. Pierde mucho su imagen de un ejército popular que apoya al pueblo y el propio general Urquizo lo reconoce. Lo que es interesante de este episodio es que Manuel Ávila Camacho reacciona abriendo muchas investigaciones para saber qué fue lo que pasó. Entonces investiga el Senado, investiga la Procuraduría, investiga la Cámara de Diputados, en fin, hay como 5 o 6 comisiones diferentes aparte de la Embajada de Estados Unidos. Y resulta que hay 2 oficiales, los 2 oficiales que estaban al frente de la operación, que van a ser considerados culpables y los meten a la cárcel. Destituyen desde luego al gobernador y reconocen el triunfo del candidato del PAN, perdón, es candidato, no, perdón, de la Unión Nacional Sinarquista. Es un empresario que había sido sinarquista y que participa en un grupo de oposición. Se reconoce su victoria como presidente municipal y así se resuelve y se tranquiliza una reacción muy fuerte, no nada más en Guanajuato, sino en el resto del país. Pero lo que me interesa señalar es que Urquizo escribe un documento, hace unas declaraciones en donde reconoce el error terrible que cometió el ejército y el costo que tiene para ellos. Y yo creo que fue un costo muy alto porque en ese momento pierde esa imagen del ejército popular que apoya al pueblo y adquiere la imagen de un agente represor del presidente de la República o del partido en el gobierno. Y esta imagen se va a fortalecer justo 6 años después en Alameda Central, cuando el ataque a los enriquistas, en el que también participa el ejército. No es únicamente el ejército, también participa la policía, pero el ejército también está presente. Y esto también le cuesta muchísimo a la imagen del ejército. Bien. Yo quisiera pasarle ahora la palabra a Diego Valadez con la intención de recordar que precisamente por eso el título de la mesa que les hemos propuesto es El arduo camino
porque se trata de un proceso que, si bien tiene, como bien lo señala Soledad, algunos momentos muy claros, como proceso se inicia desde mucho tiempo atrás. El título es precisamente De Calles y Cárdenas a Miguel Alemán. Originalmente habíamos pensado que llevara como título De Cárdenas a Miguel Alemán, porque fue el general Cárdenas el que crea el sector militar dentro del PNR para encuadrar a los militares ya específicamente los que aspiraban a tener el poder político dentro del sistema de partido. Y el propio Manuel Ávila Camacho desaparece el sector militar, o sea, en el siguiente sexenio, pero ya va llevando como secretario de Gobernación a quien fue coordinador de su campaña, que fue Miguel Alemán, que era obviamente un civil. Por eso es que tuvimos que incluir también a Calles, porque como bien nos lo dijo alguna vez Diego Valadez y el propio Javier García Diego, la creación del propio Partido Nacional Revolucionario era ya un indicativo de que los gobernantes de México querían ir sacando, dijéramos, de posibilidades que la contienda político-electoral se llevara a cabo a base de alzamientos militares. Diego. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación y gracias por dejarme estar al lado de tan queridos amigos, todos ustedes. Y por supuesto que bueno que esta conversación se está transmitiendo gracias a los medios de comunicación que apoyan su difusión, porque es una reflexión que vale la pena hacer en este momento en particular, porque el tema de la presencia de militares en las decisiones de gobierno no ha dejado de estar nunca presente en las diferentes etapas de la vida de México. Ya nos recordó Javier García Diego el siglo XIX y tiene toda la razón. En efecto, la mayor parte de los gobernantes fueron militares, con las excepciones que señala de Lerdo, de Juárez, de Gómez Farías. En fin, el elenco es muy pequeño. Pero aquí vale la pena tener en cuenta una tradición del poder. El poder siempre, desde que tenemos registro histórico del poder, ha estado vinculado al desempeño de la acción castrense. Vamos, el propio Pericles fue general, nada menos que en lo que consideramos como el paradigma de la democracia antigua. Y la vocación de los monarcas siempre fue por vincularse con episodios de carácter militar. Todavía vemos que hoy los monarcas, que ya solo tienen un papel simbólico, lucen de todas maneras uniformes militares porque se considera que ese es el símbolo tradicional del poder. Aquí la historia de México es interesante, que bueno que los 5 estamos interesados, hay un profesional de la historia, pero los 5 estamos interesados en temas históricos. En realidad, nuestro país nunca ha sido un país militarista, incluyendo a los gobernantes militares que hemos tenido, han gobernado apoyados por la presencia de civiles eminentes. Santa Anna, por ejemplo, con Lucas Alamán, y no se diga el gabinete de Porfirio Díaz, lleno de civiles muy prominentes en su época. Pero veamos qué pasa en la Revolución. En la Revolución, se dio el intento, como lo señala Javier García Diego, de dejar la presidencia a un civil. Esto fracasa. Sin embargo, quien sustituye a Carranza es otro civil, Adolfo de la Huerta. Y cuando entra Obregón en total tuvo 21 secretarios en su gabinete, de los cuales 12 fueron civiles, o sea, más de la mitad. Y entre ellos nada menos que José Vasconcelos, de quien es un experto Javier, en cuanto que lo conoce muy a fondo, pero ¿qué era Vasconcelos? Vasconcelos había sido el secretario de Educación del gobierno de la Convención y era una figura muy cercana a Villa, el acérrimo enemigo de Obregón, a quien Obregón había derrotado. Y justamente en el ánimo de dar una idea de unidad, involucra
a Obregón involucra a Vasconcelos en su gabinete. Esta ya es una clara demostración de civilismo, por lo menos desde mi punto de vista, y le da a la educación el papel más importante en su administración, me refiero a Obregón. ¿Qué pasa con Calles? ¿Qué es lo que nos decías hace un momento, Alejandro? Bueno, Calles, a la muerte de Obregón, convoca a todos los jefes de zona y a los gobernadores y les indica que el sucesor no será militar, y efectivamente es Portes Gil, un civil. Y después, como presidente constitucional, es Ortiz Rubio, que había tenido participación en la revolución, pero que esencialmente era un civil. Su formación profesional incluso era de ingeniero y su desempeño público había sido como embajador. Ahí inicia con Calles este arduo camino. ¿Por qué culmina con Alemán? Porque es Alemán quien institucionaliza el poder civil en México. Y por eso sí comparto esta expresión que tenías al principio, Alejandro, del primer presidente civil, ya con vocación del civilismo en el gobierno del país, que no fue solo su presencia, fueron varios factores los que acompañaron primero el arribo y después el ejercicio del poder por parte de Miguel Alemán. En primer lugar, como secretario de Gobernación y a través del partido hegemónico entonces, operó para que en la mayor parte de los gobiernos locales fueran siendo sustituidos militares por civiles, y la mayor parte de ellos, entre otras cosas, abogados. En 1945, en los gobiernos locales había 11 generales y 9 abogados, además de médicos, ingenieros y personas que no tienen una profesión universitaria. En contraste, 10 años antes, en 1935, la mayor parte de los gobernadores de estados y territorios y Distrito Federal eran militares. Segundo, se transforma justamente cuando él es candidato, él es postulado en enero de 46, y en ese mismo enero desaparece el sector militar y cambia de nombre el partido, deja de ser Partido de la Revolución Mexicana para convertirse en Partido Revolucionario Institucional, ya sin el sector militar al que acabas de aludir. Y bueno, hubo otros factores, entre otros los de carácter electoral, a lo mejor a eso se refiere María. Yo me reservo para luego en una segunda parte abordar otros de los aspectos importantes en este proceso de civilismo que inicia desde el punto de vista al menos político-constitucional con el gobierno de Miguel Alemán, y desde el punto de vista político-partidista con el presidente Plutarco Elías Calles, al salir y no dejar como sustituto a un militar, y al impulsar la formación de un partido que en un principio tuvo como presidentes a militares, pero como muy bien decía Soledad hace un momento, llega un punto en el que también los militares dejan la presidencia del partido y el propio partido se convierte en una entidad adecuada a las características de un gobierno civil. Bueno, seguiremos el diálogo. Sí, gracias. Ahora, antes de pasarle la palabra a María Marván, quisiera yo nada más subrayar que para nosotros aquí en la Fundación Alemán, quizá uno de los méritos que no serían discutibles de lo que significó el gobierno de Miguel Alemán fue que a partir de entonces, y a diferencia de lo que ocurrió en muchos otros países de América Latina y del mundo, ya no han regresado los gobiernos militares y que ha habido una sucesión de gobiernos civiles cada 6 años por la vía electoral, con todos los asegúnes que se quieran tener. Y esto creo que es muy importante que lo puedan recordar y aquilatar las nuevas generaciones, porque efectivamente todo este proceso que se inicia para unos con Madero, se refuerza con Carranza, surge fundamentalmente con la idea de Cárdenas de crear el sector militar dentro del Partido de la Revolución Mexicana, la desaparición del mismo en
la campaña de Miguel Alemán, quizás lo más interesante para nosotros es que ya vemos con mucha naturalidad, y espero que así siga siendo, que el gobierno de México tiene que ser un gobierno al cual accedan sus titulares por la vía de elecciones periódicas y que lo normal es que sea un civil. María, ¿qué opinarías al respecto? Muchísimas gracias. Comparto desde luego el gusto de estar con todos ustedes. Yo agregaría lo que acabas de decir, no han regresado los militares ni ha habido golpe de Estado, porque son dos cosas diferentes. Es decir, de manera sistemática, desde que sube Cárdenas al poder, cada 6 años el presidente saliente entrega el poder y entra por la vía de las elecciones cuestionadas, elecciones con partido hegemónico, con todas esas salvedades, pero sistemáticamente desde 1934 hasta 2018 hemos tenido una sucesión presidencial ordenada a través de procesos electorales como estos hayan sido. Yo creo que cuando hablamos de la transición o desmilitarización del poder político y la transición hacia el gobierno civil y hacia todas las actitudes civilistas, tenemos que tomar en cuenta dos cosas fundamentales. Muy marcadamente la construcción de instituciones. Me referiré nada más después de la revolución, sin querer, por supuesto, polemizar con Javier, nada más faltaba, estoy absolutamente de acuerdo con él. De alguna manera lo militarizado venía desde antes, entonces no es nada más el proceso de civilización del poder político posterior a la revolución, sino en general como primera novedad después desde que México ha sido independiente. Y en este proceso de construcción de instituciones, yo creo que tenemos tres cuestiones que son fundamentales. Una que es prácticamente obvia, que es el debilitamiento de los jefes militares, y ahí hay que ver cómo Calles junto con Amaro empieza a tener toda una organización muy diferente del ejército y a mover a los jefes militares pues casi 2 veces al año, cada 6 meses, apenas empezaba uno a agarrar cierto poder en la localidad en la que estaba, lo reacomodaban, y creo que eso fue un paso muy, muy importante. El otro paso también tiene que ver con Calles y es precisamente la construcción del Partido Nacional Revolucionario, al que Cárdenas le da un cambio sustancial. A veces nos referimos, obviamente no quienes están en la mesa, pero hablamos del PNR, PRM, PRI como si fueran una misma cosa, cuando los cambios son muy importantes y los cortes son muy importantes. Recordemos que el PNR nace como prácticamente una aglomeración de partidos políticos, de todos los partiditos que existían y partidotes y medianos, irregulares, y, antirreeleccionistas, en fin. Se trata de concentrarlos en un solo partido que es una organización de organizaciones que Cárdenas transforma de manera sustancial al hacerlo un partido de sectores. Y justamente al incluir al sector militar, que tenía importancia, pero no la que tenía el ejército, o la que antes tenía el ejército, es parte de este proceso del que nos hablaba Soledad, de politización del ejército. Creo sí puedes participar en la política siempre y cuando lo hagas también dentro del propio Partido de la Revolución Mexicana. Cito aquí de memoria, pero más o menos, a la propia Soledad Loaesa. La construcción del partido de Estado se convierte en una institución de Estado, valga la redundancia, que prácticamente usurpa el papel político que correspondía a todos los demás partidos políticos. Es decir,
PRM se convierte en un crisol multiclasista donde se pueden dirimir todos los intereses, donde caben los obreros, donde caben los campesinos, donde cabe el sector popular, pero también caben los empresarios y también caben los militares. Y en esta institución, en esta magna institución, se van a dirimir las luchas por el poder, siempre con el presidente a la cabeza. Y esa es la otra cosa que vemos claramente en el proceso de debilitamiento de los militares. La institucionalización del poder presidencial, dependiendo de la institución misma, valga la redundancia, y no del presidente en turno. Y eso se logra, entre otras cosas, por la formación del Partido Nacional Revolucionario, PRM y después PRI, dándole al presidente la función, diría Carpizo, metaconstitucional, no solo de nombrar a su sucesor, sino prácticamente de escoger a todos los candidatos que van a ser presentados a elección popular. No hay gobernador, casi me atrevería yo a decir, probablemente me puedan desmentir quienes saben mucho más historia que yo, pero casi no hay ni siquiera presidente municipal que pueda llegar a ser candidato sin haber sido palomeado por el presidente. Y eso creo yo que culmina justamente en 46, no solo con la transformación del PNR del PRM ya en PRI, sino de la legislación electoral de 1946, que acaba siendo otra pieza fundamental. Me reservo para la segunda intervención la importancia que tiene la construcción de las instituciones en la intervención del Estado mexicano en la economía, en donde hay claramente una apuesta a la inclusión social en instituciones, por mencionar nada más dos, separadas en el tiempo, pero no tanto, parte de este proceso, la creación de NAFINSA y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo con eso concluiría mi primera intervención. Muchas gracias, María. Regresamos entonces ahora ya al diálogo, primero en el orden en que participaron inicialmente y después ya mayor libertad, y sobre todo porque ya nos empiezan a llegar algunas preguntas que en la tercera ronda se las vamos a hacer conocer. Javier, si eres tan amable. Javier García. Gracias, Alejandro. Sí, ya estoy otra vez con el micrófono. Bueno, yo quisiera retomar la perspectiva histórica donde más o menos la dejé, y claro, ya me va a llevar al momento culminante del programa, del tema del programa, y a su vez hacer comentarios sobre lo que han dicho todos los otros participantes. Había yo quedado con Venustiano Carranza y su prematuro intento civilista. Bonillas era mal candidato, era un hombre desconocido, muy respetable, pero desconocido. Y en cambio, Álvaro Obregón era no solamente extraordinario candidato, sino que la institución más poderosa del país en ese momento era el Ejército Revolucionario. Tenía presencia territorial, tenía estructura, tenía legitimidad. ¿Qué mayor legitimidad que ser mutilado de guerra? Tenía presencia territorial, si no lo he dicho, lo repito. En fin, era la institución más poderosa, y Carranza no tenía un partido político para apoyar la candidatura de Bonillas. El único que existía, que era un remedio de partido, el PLC, apoyó a Obregón. Entonces era inviable esa candidatura. Y voy a retomar lo que sucedió en los 20, en la década de los 20. Dominaron procesos electorales violentos. Y curiosamente son violentos por la asignación de la candidatura, no por el resultado electoral. Las rebeliones que hubo no fueron para cuestionar el resultado, sino por quién había sido designado candidato. Y así tenemos la revuelta de Agua Prieta, tenemos la rebelión de la Huertista, tenemos el 1928, y esto es interesante, no solamente hablamos de presidentes militares, sino que hablamos de candidatos perdedores militares.
todo el elenco, los aspirantes a la presidencia eran militares. En 28 estaban Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón, los tres, por cierto, muertos por bala. Y vino entonces la creación del PNR, que sí, insisto, es un gran avance. El mensaje es: el poder se alcanza mediante trabajo político, mediante elecciones, ya no por las armas. Y creo que el último intento que se hizo de revertir ese proceso fue la rebelión escobarista. Estalla en el mismo momento en que se está creando en Querétaro el PNR, estalla la rebelión escobarista, que es el último mensaje claro de militares que están inconformes con que el poder se traslade a los civiles. Bueno, ¿qué vino después del 29? Yo diría más bien que vino un poco antes, y aquí coincido totalmente con María. Mencionó a una persona clave en este proceso, que fue la reforma del ejército, el proceso de profesionalización y disciplinización del ejército mexicano por Joaquín Amaro. No podemos explicar la aceptación de la mayor parte de los militares de la creación del partido en 29 si no entendemos antes el proceso de la reforma militar de Calles presidente y Joaquín Amaro secretario de guerra. Para mí es inexplicable la consolidación del PNR sin esta reforma, la reforma Amaro, de verdad importantísima. Ahora, ¿qué vino después? Yo creo que aquí la ilusión, y coincido con Diego, viene el PNR, intenta lanzar a un candidato clarísimamente civil. Ortiz Rubio funcionó siempre como ingeniero, y antes había estado, o estaba en ese momento, como presidente interino designado por el Congreso Portes Gil, que era egresado de una normal en Tamaulipas y luego egresado de la Libre de Derecho aquí en Ciudad de México. Y bueno, los dos candidatos son, por un lado, Ortiz Rubio, y por el otro lado, el abanderado del civilismo por excelencia, Vasconcelos. Y aquí coincido con lo que dijeron de Lázaro Cárdenas, creo que fue Soledad. No te garantizan ser buenos presidentes por el hecho de ser civiles. Ortiz Rubio fue un mal presidente, pero Vasconcelos hubiera sido peor. Hay unas cartas entre Gabriela Mistral y Alfonso Reyes en donde dicen, si Vasconcelos es presidente, el primero que lo va a sufrir es él, y el segundo, México. O sea, realmente Vasconcelos tenía otros méritos, pero no tenía ese. Y entonces se reposicionaron los militares dentro del PNR, y es como llega al poder Abelardo Rodríguez y luego Cárdenas. Y ahí sí yo quisiera insistir, yo tengo una perspectiva de Cárdenas muy militarista. Él llega al poder, hay que recordar, él siempre se dijo el general, su esposa, doña Amalia, le hablaba y le decía general. Todo su círculo íntimo le decía general. Su carrera la hizo en el ámbito militar, salvo aquellos años de gobernador en Michoacán, pero su fuerza estaba en haber sido jefe de operaciones militares en varias regiones del país en la década de los 20. Ya se mencionó, le puso un sector militar al PRM cuando lo transforma en 38, y sus opciones sucesorias estaban en el ámbito militar. Mújica queda desplazado y Ávila Camacho. Podemos decir que a lo mejor era un militar más de escritorio, pero no dejaba de ser militar. Y la clase política fundamental con Cárdenas, ya se dijo, gobernadores, presidentes municipales, ni qué decirlo, eran militares. Entonces, llego ya a Alemán después del importantísimo gobierno de Ávila Camacho, y lo quiero ver como un proceso, como parte de un proceso, no una perspectiva personal. A eso me refiero cuando dije que no era el primer presidente civil, porque históricamente no lo es. O sea, estuvo Madero, estuvo Portes Gil, estuvo de la Huerta en el siglo XIX, otros. Primero que todo, parte de un proceso. Segundo, hay que agradecerle también el papel que juega la biología. Cronobiológicamente, nos quedaban ya muy lejos los militares revolucionarios.
Y para ser presidente tienes que tener la legitimidad, no solamente el haber sido militar, el haber sido un militar importante, un militar revolucionario. Y en eso tiene toda la razón Soledad. No puede ser presidente después de haber reprimido, ¿sí?, la manifestación de León. Es distinto ser general revolucionario a ser general de este ejército posterior, ¿sí? Que de verdad pues, les da otro tipo de legitimidad. También fue importante el que tuvimos participación en la Guerra Mundial, pero no una participación protagónica. Entonces, en México no hubo Trumans, no hubo Eisenhowers, ya no digamos de Gaulle o Churchill. Esto ayudó, ¿sí?, a que los militares no se empoderaran. El ser militar victorioso te empodera mucho, y no fue el caso de México. Por otro lado, vino el PRI ya sin un sector militar, absolutamente de acuerdo. La ausencia de este sector militar es una de las causas que, digamos, hace estallar al enriquismo. Coincido totalmente, el enriquismo era un intento de vuelta al poder para los militares. Claro, hay el ingrediente, y por eso, Soledad, se habla de esta característica democrática del enriquismo por el ingrediente de la Federación de Partidos del Pueblo, la participación popular, ¿no? Así vagamente. Pero sin lugar a dudas que Enríquez Guzmán era un militar que pretendía el regreso de los militares al poder. Y entonces, ¿qué hizo el sistema mexicano? Bueno, el PRI siguió sin tener sector militar, lo cual no quiere decir que no tenía acercamientos con militares. Los tuvo al interior del partido y los tuvo mediante interpósita persona. Un año después del enriquismo se crea el PARM, con veteranos de la revolución como Jacinto Treviño, como Juan Barragán. Entonces yo concluiría ya esta segunda participación diciendo, Miguel Alemán no fue el primer presidente civil, pero sí fue el presidente que instituyó el poder para los civiles, que creo que es más importante. Bien, yo quisiera hacer una reflexión antes de pasarle nuevamente la palabra a Soledad. Decía con toda la razón Javier García Diego que Carranza se equivoca en el realismo político cuando quiere dejar como civil, porque ese era su planteamiento original, a un sucesor. Es más, él escribe su último manifiesto el 5 de mayo de 1920, cuando ya va rumbo a Veracruz y ya no puede llegar. Es más que nada un testimonio de lo que era ideológicamente su planteamiento. Él sabía que muy probablemente moriría. Y dice, el cuartelazo no es un medio de conquistar el poder. Considero como uno de los más altos deberes que tengo ante la historia el dejar sentado que el poder público no debe ser ya en lo futuro un premio a los caudillos militares. Obviamente se estaba refiriendo a Obregón y a González. A los caudillos militares cuyos méritos revolucionarios, por grandes que sean, no bastan para excusar posteriores actos de ambición. Considero que es esencial que la transmisión del poder se haga en todo caso pacíficamente y por procedimientos democráticos, quedando enteramente desterrado de nuestras prácticas políticas el cuartelazo como medio de escalamiento del poder. Por eso quería yo recordar que tanto Madero, cuando escribe su libro, Civil Madero, y Carranza Civil también, lo que querían era evitar, ellos lo dijeron muchas veces, el que, como había ocurrido, como bien lo dice Javier, a lo largo de todo el siglo XIX, fueran caudillos militares los que compitieran por la presidencia de la República. Conviene no olvidar que de 1824, con el primer presidente Guadalupe Victoria, que es el único que termina su periodo de 4 años, hubo en 29 años 25 presidentes, precisamente porque la manera de ocupar los puestos políticos era por la vía militar, del cuartelazo, de la insurrección militar, etc. Y simplemente quiero terminar esta
breve intervención con una anécdota que me pareció también muy curioso. Ni Madero ni Carranza eran militares, al igual que Juárez. Y sin embargo, cuando se conmemora el aniversario, el centésimo aniversario del inicio de la revolución, en la televisión mexicana, en muchas de las programas que se utilizan, le empiezan a llamar a Carranza general, como pasa en Estados Unidos, y vemos una escena en donde Obregón está escribiéndole un telegrama a Carranza y le pone general Carranza. Creo que esta es parte también del desconocimiento de lo que tanto Carranza como Juárez y como Madero insistían en que sería para México fundamental entrar en una etapa de civilismo. Soledad, tienes ahora de nuevo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera recordar que de los líderes revolucionarios no eran militares profesionales. Ni Calles ni Obregón habían pasado por una academia militar, ni mucho menos. Y creo que ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para entender por qué esta disposición a transmitir el poder a los civiles. Ellos mismos se consideraban más civiles, creo yo, que militares. Ese sería un punto. Un segundo tema, que es el de la creación del sector militar, el PRM. Yo tengo la impresión de que lo crean para disciplinar a los militares. Si la idea es que no haya una protesta, una rebelión en contra del candidato que se elija para la presidencia, y el fracaso de la reforma consiste en que en 1940 se presentan, creo que 5 candidatos militares a la presidencia. O sea, no hay, el tema de la disciplina militar todavía no se instala, como va a ser después del 45, en donde sí la disciplina va a ser prácticamente inviolable. Y creo que ese es un punto importante. El sector militar del PRM no funcionó esa reforma en términos de la intención, que yo creo que era la intención original del presidente Cárdenas al crear ese sector, que por otro lado traicionaba también la idea del sistema o del gobierno mexicano como un gobierno democrático, porque el hecho de que el ejército entrara a formar parte de un partido ponía en tela de juicio la imparcialidad del ejército como brazo del Estado y no como brazo de un partido o de un presidente. Pues creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta al estudiar o al analizar la creación del sector militar y la vida tan breve que tuvo finalmente, ¿no? Y a mí me gustaría también señalar que después de 1945, un elemento que va a jugar en contra del regreso de los militares al poder es el hecho de que después de la guerra los derrotados son dictaduras militares. Es decir, Mussolini, Hitler, son países que son derrotados en la guerra y le dan muy mal nombre a los militares en el poder. Está Franco, que Franco es repudiado en México, es visto por un sector importante de la opinión, no por toda la opinión, pero el ejército en el poder político en 1945 no está bien visto. Y eso cuando se discute, por ejemplo, la reconstrucción política en los demás países, en los países europeos, es un elemento que se tiene que tomar en cuenta. Yo creo que lo que es importante también es que hay que tomar en cuenta cuáles son los intentos, si es que acaso hay intentos de parte del ejército de volver al poder. Yo encontré que, por ejemplo, en el caso de Alemán enfrenta en 2 momentos el desafío de grupos de militares que están discutiendo la posibilidad de un golpe de Estado. Uno de ellos es Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla, en su candidatura hay unos documentos que prueban que se reúne con un grupo de oficiales de alta jerarquía para discutir la posibilidad de o bloquear la candidatura o la campaña de Miguel Alemán. Y Amaro pregunta muy bien, ¿y dónde están las armas? Y como nadie le puede responder, dice, bueno, entonces cuando tengan ustedes las armas me llaman. Y se va. Y hay un segundo incidente que incluso en una entrevista con Miguel Alemán Velasco me lo relató,
en el que había rumores de un golpe en contra del presidente alemán. El presidente alemán se presenta al lugar en donde están reunidos estos militares conspiradores y les dice que me estaban buscando, que quieren ustedes hablar conmigo. Y entonces eso también ayuda a deshacer la conspiración. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿acaso somos conscientes, sabemos cuántas conspiraciones militares ha habido en México después de 1945? Yo creo que ha habido varias y que se desmantelaron, se desarmaron de diferente manera, a lo mejor no nos enteramos, pero también hay un episodio dentro de la historia de la historia, no sé si nada más del PAN, pero en Guajuapan de León, por ejemplo, en 1960 se levantó en armas un coronel, un teniente, que había dejado el ejército, pero que intentó también un movimiento militar en contra del gobierno establecido. Entonces, lo que es importante, creo yo, es cómo se establece la disciplina que hace que el ejército se mantenga fiel a las instituciones, finalmente a la idea del Estado como un Estado que va a estar gobernado, que va a gobernar con civiles a la cabeza. ¿Qué es lo que lleva a los militares mexicanos, qué es lo que lleva al ejército mexicano a mantener esa disciplina y asumirla? Que no es el caso que ustedes mencionaban de otros países de América Latina, ni mucho menos. En los otros países de América Latina lo que se está viendo es la indisciplina. Y el otro punto importante es cómo durante medio siglo más, espero que esto continúe en el futuro, hemos estado muy orgullosos de no tener un gobierno militar. Y hemos estado muy orgullosos de esa disciplina de los militares, de respetar la integridad del Estado mexicano. Bien, Diego. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos entrando en muchos temas y se van planteando muchas cosas importantes. Nos acaba de decir Soledad, por ejemplo, una gran verdad en cuanto a que los revolucionarios, o sea, los generales revolucionarios, no tienen una formación castrense. El caso paradigmático, por ejemplo, es el del propio Obregón. Obregón fue militar poco más de 4 años, toda su vida. Él reconoce en 8,000 kilómetros en campaña, con gran pena, que no se incorporó a la revolución a partir de 1910. Lo hizo a partir del Plan de Guadalupe, marzo de 1913. Y causa baja en el ejército el día 1 de mayo de 1917, porque buscó además una fecha emblemática, la de la entrada en vigor de la Constitución. Y justamente señala que a partir de la nueva Constitución, México debe ser regido por instituciones civiles. De manera que toda su fulgurante carrera militar la hizo en 4 años y unos meses. Bien, en estos términos, viendo que efectivamente no es la tradición militar no está presente en la cultura política mexicana, podemos explicarnos también qué representa Alemán. En realidad, cuando hablamos de él como iniciador del civilismo en México, por lo menos es mi caso, lo hago no en términos de que haya sido el primer presidente civil, porque ya comenté hace un momento, estuvo de la Huerta desde un principio, y luego los 2 que ya fueron mencionados también, Portes Gil y Ortiz Rubio. Pero a partir de la vigencia de la Constitución, y esto es importante porque el civilismo es un resultado directo del constitucionalismo. Por eso vemos que antes de que hubiera sistemas constitucionales, la mayor parte de los gobernantes tenían una característica dominante de carácter militar. Eran justamente sus conquistas las que validaban la presencia de los monarcas. Pero ¿qué pasa con la Constitución y en general con el constitucionalismo? Que va introduciendo precisamente las instituciones de carácter civil. Y María Marván señalaba el tema justamente en el que yo terminé mi exposición anterior y que ahora quiero retomarlo a partir de lo que ella dijo. ¿Cuál es la estrategia de Alemán?
como secretario de Gobernación y a través del partido hegemónico ir ensanchando la presencia de civiles en el Congreso y en los gobiernos locales. Pero luego él renuncia, digamos, a la Secretaría de Gobernación para ser postulado candidato en junio de 45 y rinde su protesta como candidato ante ya el nuevo partido en enero de 46. ¿Qué hace en este periodo? 1. Configurar un nuevo partido ya sin sector militar. 2. Impulsar, ya desde fuera del poder, pero a través de Primo Villamichel, el subsecretario que se quedó en su lugar en Gobernación, la gran reforma electoral que menciona María, que es una reforma clave en la historia política del país. Porque desde 1821, que México es independiente, hasta 1946, que es cuando se aprueba esta reforma, el padrón y la organización y conducción de las elecciones habían sido labores de las autoridades municipales y estatales, propiciando lo que conocemos como el caciquismo en México. Controlaban las elecciones desde el momento mismo de determinar quiénes iban a votar y después cómo votaban, porque además se votaba en voz alta. Digamos, la ley electoral de Carranza establece que todos los que no supieran leer y escribir votarían en voz alta. Y en México, en 1917, el 90% de la población era analfabeta. Bueno, esto lo rompe Alemán y construye la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en la Ley Electoral de 1946. Allí se da ya el giro para entrar de manera estructural al proceso de civilismo en México. Ya no solo era la figura del presidente, sino eran los gobernadores, los integrantes del Congreso y, por supuesto, los de su gabinete. Y llega a tal punto que el único caso que registramos de 1917 a 2020 de un civil en una secretaría militar es con Alemán, con López Sánchez, secretario de Marina. Era abogado y había sido gobernador de Coahuila como abogado. Y es secretario de Marina en el último año de Miguel Alemán. Bueno, esto nos indica cómo se fueron dando todos los elementos a los que se suma uno más, que seguramente María Marván podrá o piensa ya profundizar. A partir del año 47, las mujeres comienzan a votar en México. Algo que no podía, 48, la reforma la había intentado Cárdenas. Ya sabemos, y hay muchas razones que explican que no haya podido prosperar. Presenta Alemán la iniciativa en el 47, se aprueba en el 48, nada más para las elecciones municipales, no es sino hasta 53 que se extiende al ámbito federal, pero eso también ya genera la participación de un 50% de la población que tenía otra perspectiva de la vida civil. Estas son, creo, las grandes contribuciones y lo que permite establecer que con Alemán inicia el proceso de civilismo en el ejercicio del poder. Proceso que no ha terminado, y concluyo ya con esto porque creo que no habrá terceras rondas. Que no ha terminado porque todavía hubo durante mucho tiempo cuotas para los militares en el PRI, para el Congreso. Cuotas para los militares, para los gobiernos locales. Eso desapareció. El propio PRI dejó de estar dirigido o presidido por un militar. Sin embargo, todavía tenemos en el gabinete mexicano 2 posiciones asignadas de manera consuetudinaria a militares. Y esto creo que es lo último que le falta a México en el proceso de civilismo. Ya los militares en América Latina solamente están presentes como ministros en 5 países y en Europa en ninguno. En Estados Unidos
hace mucho tiempo que no ha habido bueno, ha habido algunos militares, pero retirados en la Secretaría de Defensa. Este proceso, pues, iniciado de manera institucional en 1946, el del civilismo en el gobierno mexicano, todavía está con una tarea pendiente en 2020. Gracias. La última ronda, porque luego vamos a abrir ya diálogo entre ustedes, sobre todo para contestar algunas de las preguntas que ya nos ha mandado el público y que le corresponde a María Marván. Yo solamente quisiera también recordar aquí que, como lo acaba de mencionar el propio Diego, va habiendo una imbricación muy interesante en lo que es el proceso de civilismo o de civilidad, que es irle quitando posibilidades a los dirigentes militares de participar de manera protagónica en los procesos electorales, pero que va culminando, sobre todo a partir de la reforma de Alemán, en el ámbito electoral, precisamente en el cuidado que hay que ir teniendo con que el ámbito electoral, que es fundamental para garantizar el proceso democrático en México, se siga cuidando muy pulcramente. María, tú tienes en esto mucha experiencia y si nos quieres dar tus puntos de vista al respecto. Tu teléfono, Mi micrófono estaba apagado. Me encantaría empezar primero con una anécdota referida a lo que decía Javier García Diego respecto a que la biología iba alcanzando a los militares o los iba excluyendo. Recordemos que en los documentos fundacionales del PARM, para poder afiliarte al PARM, un requisito indispensable era haber combatido como militar en la propia Revolución Mexicana. Pues yo supongo que ya para 54 les quedaban muy poquitos y ya después tuvieron que olvidarse de ese primer requisito, pero sí nos dice mucho el hecho de que lo hayan puesto en sus documentos fundacionales. Siempre me ha parecido una anécdota por demás simpática. Quizá me parece simpática porque ya no eran amenaza. Si fueran amenaza no me parecería tan simpática. El otro tema que me parece importante es cómo en este tiempo se va forjando lo que algún día Arnaldo Córdoba, y bueno, no nada más él, por supuesto, llamó la ideología de la Revolución Mexicana. Y me trae mucho a momentos presentes, en donde realmente hay una división muy maniquea, en donde México estaba dividido entre los revolucionarios, que eran mayoría, que eran los patriotas, que eran los que tenían una visión de futuro de México, versus los no revolucionarios, que eran reaccionarios, conservadores, minorías. Y cualquier tipo de oposición al sistema se asumía precisamente como reaccionarios, conservadores, no les decían fifís, no les decían neoliberales, pero la lógica era un poco la misma. Y esto funciona fundamentalmente por el carácter incluyente del Partido de la Revolución Mexicana, en donde realmente están todos los sectores y donde se libra ahí mismo las batallas por el poder. Mencionaba Soledad, y creo que vale la pena recordarlo, tristemente no es uno de las facetas de las que deberíamos sentirnos muy orgullosos, todo este proceso de cómo se fue disciplinando desde luego a los militares, pero también a todas las élites políticas y a todo aquel que tuviera interés en la política. Ya decía yo en mi primera intervención la importancia que tuvo el control que se le dio al presidente de facto en todas las candidaturas a los puestos de elección popular. Pero ese control también pasaba por expedientes de corrupción y no hay que olvidarlos. La posibilidad que se dio a las élites militares y a las élites políticas de hacer negocios personales a través de la política fue una realidad que sirvió para disciplinar
a quien en algún momento dado quisiera reclamar un mejor derecho para ser candidato y ya no digamos insubordinarse. Siempre había la posibilidad de que el presidente tuviera a la mano un expediente negro, un expediente a través del cual llamarlo de manera personal a la presidencia y decirle, a ver, vas a renunciar a tus intenciones de ser candidato o de ser nominado candidato, o entramos en un análisis de tal y cual y tal otro negocio. Y creo que esa es una parte que sigue pesándonos en nuestro sistema político. Es decir, si bien hay cortes importantes en la historia que hay que hacerlos, ya decía Javier la dificultad que tenemos historiadores, politólogos, quien sea, investigadores, en generar cortes nítidos en la historia, también hay continuidades que nos gustaría que no sucedieran. Creo yo que desde esta lógica, ciertamente hay un proceso de desmilitarización continuo en donde los militares, como bien nos recuerda Diego, sí tenían cuotas asignadas, pero con estancos de poder, si les podemos llamar así, bastante controlados. Y lo que ahora estamos viendo, y creo que muchos lo vemos con mucha preocupación, es un proceso de militarización de la administración pública que no empieza con López Obrador, pero que se agudiza de una manera brutal. La necesidad de haber traído al ejército, necesidad lo pongo entre comillas, lo podemos cuestionar, pero la realidad de haber traído al ejército al combate, a cuestiones a labores de seguridad pública y combate al crimen organizado, más la pronunciada tendencia en este momento de encargarle una gran cantidad de labores propias de la administración pública, de cualquier otro despacho, menos de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina, creo que nos deberían llevar a reflexionar en este momento sobre los riesgos y las preocupaciones que nos deberían de levantar a todos. No sé si cuando pensaste en este seminario, Alejandro, estabas pensando en concluir en el presente, pero creo que el presente nos obliga a profundas reflexiones con todas sus consecuencias, en un momento además, como nos dice Diego, en el que si algo está fuera de moda es el encargarle tareas de administración pública, de burocracia o de política a los propios militares. Yo sí, con eso abriría ya la tercera ronda. Sí, muchas gracias, María. La tercera ronda ya va a incluir el que a nuestros distinguidos panelistas les comentemos cuáles son las preguntas que están llegando. Y una tiene que ver precisamente con lo que acabas de mencionar. Dice, si los participantes ven ahora un riesgo de regreso al militarismo en estos momentos, al cobrar el ejército más protagonismos en tareas civiles. Sin embargo, aquí yo quisiera poner una información a su servicio. En mi calidad de estudioso de la administración pública, me llamó mucho la atención el paso que va teniendo, casi como péndulo, algunas de las funciones que ahora o durante algún tiempo se consideraron del ámbito civil al ámbito militar y ahora que empiezan a regresar también a ser responsabilidad del ámbito militar, con todos los cuidados con los que las disposiciones jurídicas lo han tratado de plantear. Por ejemplo, el caso de la administración de los puertos de la Marina Mercante, conviene recordar que fue precisamente poco antes de la Segunda Guerra Mundial que el general Cárdenas decide dividir la antigua Secretaría de Guerra y Marina en dos dependencias. Una, la Secretaría de la Defensa,
y el incipiente Departamento de Marina. Y precisamente para darle funciones específicas al Departamento de Marina creado en la época del presidente Cárdenas, se le hace la transferencia en ese entonces del manejo de los puertos, de la Marina Mercante y de la construcción, que era importante en estos ámbitos, al nuevo Departamento de Marina. Como recordarán seguramente ustedes, Ávila Camacho eleva a categoría de Secretaría de Despacho el Departamento de Marina creado por el general Cárdenas y le mantiene esas facultades, pero se las mantiene también el presidente alemán. Es hasta la administración de José López Portillo que, a sugerencia del que iba a ser secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya, en la nueva ley orgánica de la administración se le transfieren esas facultades del manejo de la Marina Mercante y de la administración de puertos y de capitanías de puertos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como área civil. Y como bien lo dices tú, hay muchas personas que desconocen que el regreso de estas facultades a la Secretaría de Marina no ocurre recientemente nada más, ocurrió el último año del presidente Peña Nieto, en donde la Secretaría de Marina solicitó al gobierno de la República que, mediante modificaciones a leyes secundarias, el manejo de las capitanías de puerto regresara nuevamente a ser responsabilidad de la Secretaría de Marina. Las últimas modificaciones son las que implican y van a implicar modificaciones en la ley orgánica de la administración pública para que también el manejo de las aduanas en los puertos pase a ser responsabilidad militar. Pero esto vale la pena ponerlo en el contexto de que la novedad de haberlo transferido al área civil ocurrió en 1976 con el gobierno de López Portillo y el regreso se inició desde la administración pasada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ya estamos don Diego. Gracias, Alejandro. La pregunta que nos comentaste va en el sentido de si hay un riesgo de regreso al militarismo. Es así, ¿verdad? El tono de la pregunta. Al protagonismo del ejército en tareas civiles, porque corresponden a los civiles. Muy bien, qué bueno, que no se refiere al militarismo porque eso no lo hemos tenido, como ya se ha visto en esta pregunta. No se refiere al militarismo porque, como bien decía Soledad, hasta donde yo recuerdo, el último intento que yo por lo menos conozco de participación militar en contra de la candidatura de un gobierno civil se dio cuando era candidato Ruiz Cortines y Enríquez Guzmán empezó a tratar de meter armas por la frontera de México. Y ahí se pusieron de acuerdo el presidente alemán, el presidente Ávila Camacho y el general Cárdenas para evitar que eso sucediera. Bien, atendiendo rápidamente a la pregunta que se formula, lo que yo veo básicamente como riesgo y como problema con la presencia de los militares en la administración pública, que es el término que utilizó María y que comparto, es que nos aleja de las posibilidades de modernizar, de actualizar, de reformar al Estado mexicano. Una de las características con relación a las cuales el sistema político mexicano ha sido muy reacio es a aceptar que los integrantes del gabinete sean políticamente responsables ante el Congreso. Esto vemos que la posición de México y la posición de nuestros dirigentes ha sido totalmente opuesta a esa posibilidad de que haya control político por parte del Congreso. Ayer mismo el presidente de la República lo dijo de una manera tajante y clara. Dijo, el único responsable de las decisiones soy yo, los secretarios no son responsables, ellos proponen, pero yo soy el que decide. Bueno, esto está muy lejos de lo que suele hacerse en los sistemas constitucionales democráticos, donde los integrantes del gabinete sí son responsables y esa responsabilidad es la que determina
el Congreso, o sea, los representantes del pueblo. ¿Qué pasa cuando se da esta militarización de la administración pública? Nos alejamos todavía más de la posibilidad de que a los militares que tienen asignadas tareas y responsabilidades, tareas públicas como la seguridad, por ejemplo, se les invite, más que se les invite, se les lleve a hacer declaraciones ante comisiones o ante el Pleno del Congreso. Esto no se ha visto en México y es algo que nos falta, porque estamos muy rezagados con relación a las democracias desarrolladas, donde, en efecto, los congresos convocan permanentemente a quienes ejercen funciones políticas o de gobierno para que informen y para que sean evaluados. Creo que nos va a hacer que demoremos este proceso. Tócate. ¿Sí? A mí lo que me preocupa de las tareas que se le están asignando al ejército es que le están dando una responsabilidad para la que no necesariamente está formado o está entrenado. Por ejemplo, los gobiernos militares en América del Sur, los militares abandonaron el gobierno cuando se dieron cuenta que no tenían ninguna posibilidad de resolver los problemas económicos, los problemas políticos que se estaban enfrentando y acabaron yéndose. Entonces, antes de que llegaran al poder había la fantasía de que los militares iban a poner todo en orden. Estuvieron en el poder y no pusieron todo en orden, al contrario, pusieron bastante desorden y fue un fracaso. Y se fueron con esa reputación de que no habían logrado gobernar, no habían sabido gobernar. A mí lo que me preocupa es que se esté atribuyendo estas responsabilidades al ejército mexicano, o a los militares, y no están preparados para asumir esas funciones. Me gustaría saber si están preparados. A lo mejor tengo que plantearlo como una pregunta antes de hacer la afirmación. Y eso me preocupa mucho. Y me preocupa también pensar, tengo la sensación de que a veces el presidente está tomando al ejército o a los militares como una solución para todo, como un passepartout. Entonces se enfrenta a un problema que le resulta insoluble y se lo pasa a los militares y dice que el ejército mexicano se ocupe. Bien. María o Javier. Sí, a ver, a mí hay otra cosa que me preocupa, que complementa la preocupación de Diego y de Soledad, y es el pensar que le podemos transferir todas estas obligaciones y responsabilidades al ejército, asumiendo que el ejército es incorruptible. La verdad es que el ejército está formado por seres humanos exactamente igual que todos los demás, y en la lógica de darle todas estas responsabilidades al ejército, se está combinando además con una absoluta negación o excepcionalidad de todas las leyes de adquisiciones y de controles de la administración pública. Entonces, tener un país con corrupción es un problema. Tener un país con instituciones corruptas es un problema mucho más grande, y corromper al ejército mexicano, que me parece, no encuentro ninguna razón lógica para pensar que van a ser la excepción. Me encantaría, y si alguien me lo demuestra o me lo desmiente, lo acepto con todo el gusto. Pero generar esta importancia en términos políticos, económicos y administrativos de la cantidad de presupuesto que van a tener que manejar para todas las obras públicas y otro tipo de tareas encomendadas, me parece que estamos entrando en una situación de altísimo riesgo, que hasta ahora no la habíamos tenido, y que puede tener gravísimas consecuencias en la democracia mexicana y en el sistema político in toto, digamos, y es que son dos cosas distintas. Muchas gracias. Javier, tú querías decir el último comentario.
Ya estoy. Bueno, Alejandro, primero que todo, agradecer la anfitrionía, la invitación, estar con queridísimos y admirados colegas, de verdad. Y yo, de verdad, insisto, como historiador creo que es más preciso decir, y además es más halagador. Miguel Alemán no fue el primer presidente civil, pero sí fue el presidente que instituyó el civilismo en la política mexicana. Creo que de verdad eso es una aportación histórica mucho más importante. Segundo, me encantó lo que comentó Diego, este secretario de Marina que había sido exgobernador de Coahuila. Bueno, entonces no solamente tuvimos a un civil encabezando la Secretaría de Marina, sino que tuvimos a un civil que no conocía el agua encabezando la Secretaría de Marina, porque estando en Coahuila, bueno, pues hay dificultades. Me hizo recordar el caso de Lucio Blanco. Lucio Blanco, ese viejo revolucionario, nació en un pueblo que se llama Nadadores. Está entre Monclova y Cuatro Ciénegas. Y bueno, yo no sé en qué nadaban los habitantes de Nadadores, seguramente en tierra, en polvo, porque es un terregal únicamente. Tercero, y con esto ahora sí ya concluyo, el tema de los militares. Tiene razón Diego, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Soledad y María. Sobre todo, María, sacaste un tema muy difícil. No tanto porque estén o no en el gabinete, sino porque están recuperando funciones, ¿sí?, que antes no les correspondían. Pero entonces yo, y más que constatar esto, porque todos lo estamos viendo, todos los ciudadanos de este país, sino que hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué el presidente López Obrador, que toda su vida se mostró contrario a los militares, al ejército, ahora está encontrando en el ejército y en los militares otras perspectivas? Yo me pregunto si tiene que ver con lo que sigue. Uno, que tal vez encontró más corrupción de la que suponemos o de la que sabemos en los ámbitos de la construcción. La corrupción entre los contratistas y las construcciones gubernamentales son tremendas, y por eso es que los pusieron a construir desde un aeropuerto hasta casetas de banco y ahora administrar puentes. Alguna capacidad profesional pueden tener, y aquí me refiero a lo que decía Soledad, porque hay ingenieros militares. Bueno, Huerta fue ingeniero militar, los zapadores son albañiles, construyen. Ahora, no me pregunten por el buen gusto, eso sí creo que no va a estar peleado con los ingenieros militares. Pero lo que dice María es tremendo. El riesgo de corrupción en el combate al crimen organizado, en el manejo de puertos y en la construcción es muy grande. Hemos vivido momentos de corrupción del ejército y de verdad no quisiera yo que el país volviera a ello. Otra posibilidad es que, tiene razón Soledad, a lo mejor los militares no están capacitados para tales o cuales funciones, pero a lo mejor el presidente encontró que en los cuadros políticos de su partido hay mayor incapacidad gubernamental. Esto a mí me preocupa mucho. Y un tercer elemento que a lo mejor el presidente está encontrando con gusto es que en el sector militar hay más disciplina. Entonces, más lealtad. Las filtraciones que hemos visto del secretario de Comunicaciones y ahora más reciente del secretario Toledo no serían imaginables entre el sector militar. Entonces, o ya sea porque encontró mucha corrupción o porque la incapacidad profesional de sus compañeros de partido es muy alta, pero el presidente está acudiendo a los militares de manera muy clara. Y como dicen los historiadores, el tiempo nos dirá por dónde fue este proceso. Otra vez muy agradecido, Alejandro, y sobre todo el gusto de ver a todos estos colegas. Muchas gracias, mi querido Javier. Bueno, pues creo que con la participación de estos 4 destacadísimos investigadores e historiadores de la realidad del país,
podemos dar por terminado el inicio, yo sugeriría, de estas reflexiones en torno de lo que es un proceso inacabado, le hemos titulado El arduo camino hacia un gobierno civil que por lo que vemos no se ha terminado todavía. Es un proceso en el que vamos a seguir viendo cosas muy interesantes, pero que una reflexión acerca de dónde venimos, en dónde estamos, nos puede quizá permitir tener alguna idea de a dónde podemos estarnos dirigiendo en el futuro. Yo le quiero dar las más cumplidas gracias a Soledad Loaesa, a María Marván, a Diego Valadez y a Javier García Diego por sus luces, por su generosidad en haber aceptado participar en estas reflexiones que, como vemos, son apenas el inicio de lo que la Fundación Miguel Alemán quisiera promover en las semanas y meses futuros sobre temas importantes en donde la pluralidad de opiniones, la seriedad y la acreditada experiencia de quienes participan en nuestras mesas lo habrá de garantizar. Y agradecer también a la Universal y a los periódicos de toda la República, del grupo Periódicos Asociados en Red, El Debate de Sinaloa, El Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, El Imparcial de Hermosillo y El Pulso de San Luis Potosí, que nos permitieron llevar hasta miles de personas esta interesantísima mesa que para la Fundación Miguel Alemán, para su presidente Miguel Alemán Velasco y para un servidor, han sido motivo de gran orgullo y de reconocimiento para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Marisol. Muchas gracias. Adiós Javier, a todos. abrazos. Marisol, María, gusto en verte. Igualmente. Chao, Soledad. Chao, Diego. Gracias. Alejandro, mil gracias por todo. Se filmó, Gracias. se las podemos pasar después, ¿eh? Claro, claro. Muchas claro. gracias. Adiós a todos. Me desconecto. Adiós. Más de nuevo. Alberto Velázquez está ahí, saludos. Sí.